Bienvenidos a Cruce de Palabras por Telesur. Soy Luis Hernández Navarro y para conversar sobre los efectos en el mundo de los alimentos de la invasión rusa a Ucrania está con nosotros Silvia Ribeiro. Silvia es investigadora del grupo ETC o el Grupo de Acción sobre Erosión, Tecnología y Concentración y ha trabajado mucho todo el mundo de la agricultura industrial, los patrones de consumo, las patentes, etcétera, etcétera. Silvia, muchas gracias por estar con nosotros en este cruce de palabras. Gracias a ti, Luis, y también a Telesur. Silvia, estamos hablando de que la actual guerra entre Rusia y Ucrania pues es una guerra entre dos colosos agrícolas. Uh-huh. Ambos son potencias en el mundo de la producción de los alimentos, en el trigo, en el maíz, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son las consecuencias inmediatas de este conflicto armado? Bueno, las consecuencias inmediatas, para empezar, por ejemplo, entre los dos, entre Ucrania y Rusia, son exportadores casi de la tercera parte del trigo y de una cantidad significativa también de maíz. Son como el quinto exportador de maíz o algo así. Entonces, eso afecta a los que están comprando ese maíz y ese trigo, por un lado. Esto no está separado, digamos, de todas las otras restricciones que vienen junto con la guerra, porque, por ejemplo, Rusia es el principal exportador de los materiales necesarios para los fertilizantes sintéticos. Entonces eso también, digamos, tiene un impacto, aunque son como impactos diferentes al momento, pero también. Y por supuesto, la subida de los precios de los combustibles a partir de la restricción del envío de gas y petróleo a Europa. O sea, todo eso, en realidad, todo es una convergencia que no es difícil de separar, digamos, por partes. Entonces, vamos a decir, hay una mirada general, primaria, vamos a decir así, que es los países que son dependientes, si uno lo mira como país, los países que son dependientes de la importación. Yo diría que lo que es realmente impactante en términos cortos son los países que importan trigo. Sobre todo porque los países importadores de trigo, de los cuales los principales, o sea, en volumen los principales son Turquía y perdón. ¿Egipto? No, porque sí, tú has hablado del caso de Egipto. Sí, no, claro, Egipto y Turquía, perdón. Los principales son Egipto y Turquía en volumen, pero después hay otros países, por ejemplo, como Líbano y los países del norte de África, que aunque importan menores volúmenes, el nivel de dependencia que tienen es mayor, porque además, porque realmente lo necesitan, digamos así. Hay países como por ejemplo Eritrea que importa el 100% de su consumo de trigo. Y todos esos son países que son en donde el trigo se usa como alimento de la población. Eso es un impacto, digamos, directo, diferente a de los países que importan maíz. Porque los países que importan maíz en general, casi todos lo hacen para la industria pecuaria a gran escala. Entonces, por ejemplo, mientras que países como España, Portugal, incluso México, aunque México no importa maíz de Ucrania, pero esos países que importan maíz de Ucrania lo hacen sobre todo para la industria pecuaria o para la industria de piensos, así. Entonces, son situaciones muy diferentes en el impacto inmediato, me refiero. Y todavía estamos como por arriba de lo que realmente significa la situación. Entonces, para países así como Líbano, como Eritrea y todo eso, pues si realmente no les llega trigo y también para Egipto y Turquía, perdón, pero si no les llega trigo, pues van a tener un impacto inmediato. Ahora, la escasez... Estamos hablando entonces de tres niveles. Por un lado, el problema de la escasez de los granos son dependientes. Segundo, el aumento de los precios de los productos que tiene consecuencias en el costo de la vida, en la inflación, etcétera, etcétera.
Y tercero, hablando de los insumos para la producción de fertilizantes químicos, una probable caída de la producción de otros productos en otras partes del mundo. Sí, exactamente. Por ejemplo, si tú lo dijiste bien, son esos 3 niveles, aunque a su vez tienen otros niveles de complejidad, que a ver si ahora después los abarcamos. Pero bueno, eso sería como los impactos inmediatos y además la subida de los precios, que digamos ya la FAO en este momento está hablando de que estamos al borde de una nueva crisis alimentaria. Lo ha hecho tanto el secretario de Naciones Unidas como la FAO, y eso no se refiere tanto a que falten granos, sino a la subida generalizada de precios, que además no nos olvidemos que en algunas regiones, como por ejemplo América Latina, impactan sobre consecuencias ya bastante duras por la pandemia, por las restricciones y por el efecto que tuvo la pandemia en América Latina. Entonces, y en otros lugares también, pero digamos en América Latina es posiblemente donde más la gente esté, digamos, en general la población más sensibilizada al tema del aumento de precios. Entonces están, digamos, los que no pueden recibir los granos, pero también el hecho de que los precios estén aumentando y no solamente los precios de los granos que faltan, sino todos los precios en general, porque es como, eso tiene que ver sobre todo con el petróleo y los fertilizantes, pero también con la especulación. O sea, están todas unidas, todos estos factores, que es otro de los niveles. ¿Quién controla, digamos así, el comercio, etcétera? ¿Y por qué los precios han subido tanto, tan rápidamente? Por otra parte están el impacto que tiene, por ejemplo, en América Latina, la falta de fertilizantes es más importante que la falta de granos. Pero eso en los lugares que impacta es en los lugares de gran producción industrial, por ejemplo, la soja en Brasil, porque ellos importan mucho del fertilizante de Rusia. Y lo mismo pasa, por ejemplo, con la producción de banano en Ecuador. Ahora, en ambos casos son grandes empresas con grandes extensiones de agricultura industrial, tanto en la banana como en la soja, ¿no? Entonces son como, vamos a decir, hay un impacto sobre ciertos rubros industriales, pero el impacto mayor cuando se habla de una crisis alimentaria es sobre la población en general por la subida de precios y los países que necesitan estos granos como parte de su alimentación. Estamos hablando también, Silvia, de que el impacto sobre la producción agropecuaria o sobre el comercio de los productos agropecuarios no se desprende de manera directa necesariamente de la conflagración bélica, o sea, de uso de armamento, sino del conjunto de guerra económica, de medidas de presión económica, bloqueos hacia la producción rusa, al comercio, etcétera, etcétera, que se desprende de este conflicto. Es decir, estamos hablando de una guerra de distintos niveles. Exacto, porque lo que queda de manifiesto, digamos así, con la restricción de las importaciones y la subida de precios también, es quiénes controlan eso. Y entonces volvemos a las pocas empresas de los agronegocios transnacionales, o sea, por el lado directo de la exportación los que concentran. Hay 7 empresas en el mundo que concentran prácticamente el 90% del comercio mundial de cereales, de las cuales están las más conocidas, que le llaman ABCD, porque es ADM, Bunge, Cargill y Dreyfus, pero ahora en segundo lugar entre esas 5 está COFCO China, ¿no? Que también es una gran, que controla todo eso. Ahora, en este momento, digamos, quienes están diciendo que sí, quienes están jugando con la especulación de precios son sobre todo estos que controlan el comercio. Y entonces, por otro lado, digamos así, hay políticas de los países diciendo que no van a exportar. Por ejemplo, Argentina en este momento está diciendo que quizás no va a exportar los excedentes de trigo que tengan por si los necesitan después, en fin, pero eso a nivel de país en este momento es menos grave que la especulación que ya se está haciendo con el tema de la escasez potencial, porque en este momento no hay escasez. O sea,
pese a las guerras y todo, no hay escasez en este momento. En los países en donde hay realmente una crisis alimentaria son los países que ya estaban en guerra y de la que no se hablaba, como por ejemplo Yemen, que ya estaba en una crisis grande alimentaria y que bueno, ahora con esto vuelve a estarlo, digamos así. Pero es sobre todo porque, por un lado, el control de esas empresas y por otro lado, porque, por ejemplo, el Programa Mundial de Alimentos, que también tiene una relación muy estrecha con las empresas de agronegocios, en este momento a quien le compraba el trigo era sobre todo a Ucrania. Entonces, bueno, todo esto, digamos así, digamos, no se explica por el comercio en sí mismo. Eso es un poco lo que yo he tratado de explicar en algún artículo que tú conoces, en donde, digamos, por un lado, si uno ve desde el punto de vista de la exportación, el volumen... Perdón, Silvia, ¿te parece si vamos a una pequeña pausa y ahorita regresamos a este asunto del casino, de la bolsa agropecuaria? Perfecto. Los invitamos a que no se vayan, continúen con nosotros, volvemos en breves instantes. Estamos ya de vuelta en este cruce de palabras, conversando sobre la situación agropecuaria en el marco de la guerra Rusia-Ucrania con Silvia Ribeiro, la investigadora del grupo ETC, del Grupo de Acción sobre Erosión, Tecnología y Concentración. Silvia, antes de irnos a la pausa, nos estás explicando cómo parte de la problemática alimentaria hoy en el mundo no tiene que ver directamente con una escasez de granos o de alimentos como tal, sino de la especulación financiera asociada a la posibilidad de escaseces en el futuro y al control monopólico del comercio. Y te interrumpí en ese momento, entonces no sé si nos podrías seguir explicando pues Claro. lo que... Sí, no. Sí, bueno, por un lado, digamos así, por el hecho, digamos, de que las empresas transnacionales que controlan el comercio y la venta, digamos, a nivel internacional, tienen, bueno, ven la oportunidad de hacer nuevas ganancias y por lo tanto aumentan artificialmente los precios. Entonces, por ejemplo, en este momento, aunque no hay falta de trigo, el trigo ha llegado a aumentar un promedio de 35% en el mundo, pero incluso hay bolsas en donde ha llegado en Estados Unidos hasta un aumento del 50% en el precio del trigo y todavía no hay escasez, ¿no? Entonces eso se explica no por la escasez en sí mismo, sino por este juego de manipulación sobre la especulación de la escasez futura que hacen las empresas que controlan el comercio, por un lado, la venta de futuros en las bolsas, etc. Entonces, todo eso no tiene nada que ver directo con la alimentación. Ahora, lo que la guerra sí pone de manifiesto es la dependencia a la que han llegado muchos países y a mí, por ejemplo, me resulta muy, muy significativo el caso de los países que importan trigo, porque casi todos ellos están dentro del área de origen del trigo o cerca del área de origen del trigo, ¿no? Por ejemplo, como Egipto y Turquía, pero también varios países del norte de África. Y entonces uno se da cuenta que hay ahí digamos, la población requiere trigo porque ese es su consumo tradicional desde hace mucho tiempo, o sea, incluso desde hace miles de años, pero se ha llegado a una situación en donde se depende porque se privilegió la importación a través de la agricultura industrial y de estas transnacionales en lugar de las producciones a nivel nacional. Pese a eso, eso es una situación, digamos, un poco parecida, pero la situación de México es distinta con respecto al maíz, en donde México es centro de origen del trigo e importa grandes cantidades de maíz. Pero en el caso de México, el maíz no va para alimentación humana, va para la industria pecuaria. Y es lo mismo, por ejemplo, que pasa en España y Portugal. Y en este momento, por ejemplo, España y Portugal están presionando a la Unión Europea, que es otro de los aspectos, digamos, que vienen con esto, para que relaje las reglas
de tres cosas muy importantes: que no importa el nivel de agrotóxicos que quedan en los alimentos o el tipo de agrotóxicos que se usan, que Europa lo tenía restringido y no le permitía, por ejemplo, importar trigo de Argentina. Pero Argentina acaba de hacer trigo transgénico, pero no es por el transgénico, sino por la cantidad de químicos y el tipo de químicos que estaban usando. Y lo mismo con el maíz, que en Argentina y en Brasil se produce con una cantidad de químicos que no están permitidos en Europa, por un lado. Y por otro lado, además, por ejemplo, la producción transgénica de maíz en Argentina y en Brasil. Entonces, lo que aparece, digamos, parece como que Europa, digamos, que tenía una visión bastante restrictiva con respecto tanto a los niveles de agrotóxicos como con respecto a la importación de transgénicos. España y Portugal están presionando para que eso se libere y que se pueda importar cualquier grano sin este tipo de regulaciones o obviando estas regulaciones. Y esto no lo hacen los gobiernos, sí, pero quien está por detrás, incluso está en público, digamos así, son las asociaciones de criaderos, sobre todo de puercos, en España y en Portugal, pero también la Asociación Europea de Fabricantes de Forrajes para la Cría Industrial. Entonces, digamos como que estos son los que están haciendo presión. Y el otro punto, digamos así, de presión tiene que ver con los transgénicos y con el uso de las tierras de barbecho. Esto sobre todo en Europa, que acaba de tener una política relativamente reciente, que tienen que tener una cantidad, un porcentaje de tierras que tienen que descansar por un lado y de tierras que no se pueden utilizar para la agricultura. Entonces la presión que hay es que esas tierras ahora se incorporen a la agricultura, que es la misma política que está haciendo Estados Unidos, aunque Estados Unidos no tenía una ley, digamos, restrictiva, pero está abriendo tierras que no eran aptas, digamos, y que no estaban para el cultivo, y ahora están diciendo que con eso van a compensar. Sí, Silvia, la producción agrícola en el mundo, desde el inicio del ciclo neoliberal, básicamente, ha estado orientado en torno a la idea de las ventajas comparativas. Producir alimentos donde las economías de escala, los ecosistemas permiten producciones masivas a menor costo, de manera que los países abandonen como naciones, como Estados-nación, la producción de sus propios alimentos para importarlos. Esta guerra pone en entredicho esa política. Estamos ante una crisis del modelo de globalización agropecuaria. Yo creo que sí, que la debería poner, digamos, la pone de hecho, porque toda esta debacle que hay de aumento de precios de los alimentos y todo, que de alguna manera se vivió por otras causas, digamos, en el 2007, 2008 y después posteriormente, 2010, 2011, digamos, esto que se está reproduciendo tiene que ver con esas debilidades. Por ejemplo, si no se dependiera para los productos básicos para la alimentación de la gente de la importación, eso no solamente significaría mayor soberanía alimentaria en realidad, porque es soberanía de los países de tener los alimentos que necesitan básicos para la población. No solo eso, sino que además disminuiría muchos de los impactos que tiene la producción a escala industrial y el comercio. Por ejemplo, el tema de las enfermedades transmitidas, zoonóticas transmitidas por la cría industrial de animales y por la expansión de la frontera agrícola, tiene directamente que ver con esa forma de agricultura. Y lo mismo el cambio climático, es uno de los factores fundamentales de cambio climático. Entonces lo que está pasando ahora es de que hay como un enfoque, digamos así, sobre la guerra, como si la guerra fuera quien produce todo este, digamos, desbarajuste de precios, de faltas, de cosas, pero en realidad lo que sucede es que hay un sistema que se basa en que hay una gran producción transnacional, industrial controlada por pocas empresas, y son esas empresas que en realidad no tienen un costo más barato, porque si uno le agrega, esto es un cálculo que hicimos en ETC ya desde hace un tiempo y que el año pasado lo confirmó la Fundación Rockefeller en un estudio independiente. Por cada peso que se paga por alimentación, por comida industrial, pagamos
2 pesos más por daños al ambiente y a la salud. Entonces, lo que quiero decir con esto es de que es falsa la idea de que al comprar un alimento más barato se está ahorrando. Lo que estamos haciendo es que transmitir los costos o al público o a la propia gente como consumidores. Entonces, lo que pone la guerra de manifiesto es de que estamos, digamos, el sistema de alimentación, el sistema agroalimentario realmente está controlado por el espíritu de la ganancia y no por la necesidad de la gente de alimentarse, ¿no? Silvia, este modelo de agricultura agroindustrial está basado en la civilización del petróleo, en el uso extensivo de diésel, de plásticos, de todo un conjunto de derivados de la industria petrolera. No sería imposible pensar en este modelo al margen del mundo petrolero. Y esto otra vez pareciera estar en entredicho con una guerra que muestra la dependencia de la falta de gas, de la falta de petróleo de un conjunto de naciones, como es el caso de quienes forman parte de la Unión Europea. ¿Está en entredicho entonces este modelo también de agricultura industrial? Definitivamente, porque como tú bien dices, el modelo de agricultura industrial es un modelo basado en el consumo de combustibles fósiles, de gas y de petróleo. O sea, directamente como combustible, pero también todos los agroquímicos, digamos, son derivados de petróleo, todos ellos. Entonces, son muchos, digamos, es la petroquímica, son muchos efectos que hacen que hay una gran vulnerabilidad. O sea, tanto por razones de salud como por razones energéticas, como por esto, como razones de vulnerabilidad de la importación y exportación que puede ponerse en entredicho por muchas razones y en este caso por la guerra, son sistemas que realmente no deberían proseguir, están en entredicho, como tú dices, en la realidad, ¿no? Lo peor que nos podría pasar es que además vinieran subsidios públicos para seguir manteniendo el sistema en lugar de entender de que realmente hay otras posibilidades. Incluso con el uso de fertilizantes hay posibilidades de hacer un tipo de agricultura que esté basado en el reciclaje de materia orgánica, etc. O sea, realmente existe alternativas viables. Bueno, la agroecología que le dicen en general, pero hay muchas formas, digamos, hay muchos matices de agroecologías de pequeña escala, campesinos, agriculturas tradicionales, etcétera, que existen, que son viables y que nada más no se han podido desarrollar porque no son apoyadas con las políticas públicas necesarias para ello, ¿no? Entonces este es el momento de pensar que realmente habría que ir en ese sentido. Silvia Ribeiro, muchísimas gracias por estar con nosotros en este cruce de palabras. Muchas gracias a ustedes, Luis. Y a ustedes, amigos, amigas, muchas gracias por su amable compañía el día de hoy. Ya saben, los esperamos la semana que viene aquí por Cruce de Palabras de Telesur. Hasta la próxima.